Mi madre me abandonó por un hombre. 20 años después tocó mi puerta llorando. Mi madre aceptó el ultimátum de mi padrastro de echarme para poder casarse con él, pero tras casi 2 décadas quiere venirse a vivir conmigo y yo le digo, espera, que voy a llamar a la policía. Dios, es increíblemente difícil perdonar a tus padres. No sé muy bien qué pretendo con esta publicación. Tal vez simplemente desahogarme. O quizás tratar de entenderme a través de cómo otros ven mi historia. Me siento muy dividido por dentro. Yo, con 31 años, nací sin ser realmente querido. No es que me lo hayan dicho explícitamente, pero es lo que siempre me hicieron sentir. De mi padre biológico, bueno, ni idea de quién es o dónde se metió. Me abandonó en cuanto nací. Mi madre se quedó, sí, pero eso no quiere decir que haya sido agradable. Nací con una afección en las piernas que me dificultaba el movimiento normal. Los músculos eran débiles, y los médicos dijeron que caminar sería complicado para mí. Difícil, no imposible. Pero mis padres escucharon discapacitado y desde entonces me vieron como una carga. No estaban casados y tenían apenas 24 y 23 años cuando fui concebido. Mi madre, según sé, quiso deshacerse de mí desde el principio. Pero mi padre, aparentemente, le rogó que me tuviera. Le prometió que me criaría con ella. Sin embargo, bastó con que se enterara de mi condición tras el parto para desaparecer. La dejó sola con un bebé que nunca quiso. Intentó dar con él, pero se mudó de provincia y no hubo forma de encontrarlo. No tuvo más opción que criarme sola. Mis abuelos maternos eran muy mayores y no estaban en condiciones de ayudar. Por suerte, la hermana mayor de mi madre, mi tía Carmen, fue un verdadero ángel. Ella la apoyó tanto económicamente como emocionalmente durante mis primeros años. Pero mi madre no quería una simple red de apoyo, quería un compañero. Siempre fui una carga para ella. Nunca usó esas palabras, pero se le notaban los ojos, en el tono de su voz, en cómo permitía que otros me trataran, y en cómo lo hizo ella misma. Si miro atrás, los primeros años fueron los menos malos. Recuerdo momentos sueltos de ternura, de cariño, cosas que en su día me hicieron creer que sí me amaba, que era una buena madre. A veces me llevaba al parque, otras en coche a ver las luces de la ciudad. Yo, de niño, trataba de ponerme en su lugar, pensaba que solo estaba abrumada con tantas responsabilidades. Me aferraba a esos buenos recuerdos como si fueran salvavidas. Pensaba, quizás sí me quiere, solo que no puede demostrarlo todo el tiempo. Pero esos momentos eran escasos. Y un niño necesita más que rarezas, necesita amor constante, sentirse seguro. La mayoría del tiempo, mi madre era fría, ausente, fácilmente irritable. Me dejaba solo durante horas en nuestro pequeño piso mientras ella trabajaba o salía con amigos o algún ligue. Si lloraba, me gritaba. A veces me pegaba para que me callara. Aprendí muy pronto que mis necesidades eran una molestia para ella. Y entonces apareció Germán. Es el tipo más cruel que he conocido. Para él, yo era poco más que un trasto estorboso. Un cojo, así me llamaba. Y mi madre lo permitía. Cuando él empezó a venir a casa, actuaba como si yo no estuviera. Pasaba junto a mí sin mirarme, con un desprecio helado. Cuando empezó a quedarse a dormir, hacía muecas burlonas a mis espaldas, y eso fue solo el inicio. Cuando la relación se formalizó, dejó claro que no me quería cerca. Me humillaba, me despreciaba, hablaba abiertamente de cómo yo arruinaba la vida de mi madre. Era pequeño, pero hay recuerdos que no se borran. Me duele todavía recordar cómo miraba a mi madre pidiéndole ayuda, esperando que me defendiera. Pero ella, simplemente no hacía nada. Solo una vez se atrevió a decirle algo por ser cruel conmigo, y él discutió con ella. Desde entonces, ella optó por callar y mirar a otro lado. Yo me defendía como podía, pero era como intentar discutir con una pared que se ríe de ti. A Germán le encantaba pelear sucio, se revolcaba en el barro de la humillación. Cuanto más intentaba yo hacerle frente, más disfrutaba él. Era su terreno, y ahí se sentía cómodo. Mi madre seguía llevándome de paseo de vez en cuando, seguía arropándome alguna noche, pero Germán no paraba de hacer comentarios. ¿Por qué pierdes el tiempo con ese inútil?, decía. Poco a poco, ella se fue alejando. Lo peor es que él logró convencerla de que yo era un obstáculo. Dejamos de salir a pasear. Cuando me enfermaba, ella ya no hacía nada. Si me caía, ni siquiera se acercaba, me lanzaba una mirada rápida para ver si no me había roto algo, porque eso sí que sería un problema para ella. Germán sembró resentimiento en ella, y esa semilla creció.
Desplazó todo posible amor que alguna vez pudo tener hacia mí. Él estaba terminando un proceso de separación, y cuando se oficializó, mi madre quiso casarse. Pero él dudaba. ¿El motivo? Yo. Me lo dijo de frente: quiero casarme contigo, pero no quiero esta carga en mi vida. Y se refería claramente a mí. Desde ese día, mi madre empezó a despreciarme abiertamente. Cuando él estaba presente, yo desaparecía para ella. Si intentaba hablar con ella, él me interrumpía. Se burlaba de mí, y ella simplemente se reía con él. No sé cuántas noches me fui a la cama con hambre porque Ruth no se molestaba ni en cocinarme ni en preguntarme si había comido. Estaba demasiado ocupada gastando dinero en cenas con Herman, como si de verdad llevar una doble vida le hiciera sentir más viva. Si alguna vez me quejaba o pedía algo, me gritaba. Decía que debía agradecerle por haberme mantenido todos esos años, como si haberme dado un techo fuera suficiente para borrar todo el dolor. Se volvió violenta, abusiva, y encontró la manera de hacerme sentir culpable por todo. Ella quería viajar, ver el mundo, vivir libremente, y en cambio, decía que estaba atascada conmigo. Y no lo decía a espaldas mías. Me lo decía directamente a la cara. Yo tenía 8 años, quizás un poco menos, cuando escuché una de sus peleas con Herman. Ruth le exigía un compromiso, algo más que promesas de fin de semana. Él, en cambio, le puso condiciones: que se deshiciera de mí. Como si yo fuera una mochila vieja que podía dejar en una esquina. No discutieron mucho. Él le dijo que no podía haber futuro si yo seguía en medio, y ella no dudó. Dijo que ya estaba hablando con gente que se encarga de estas cosas. Lo dijo así, con esa frialdad de quien encarga una limpieza o una mudanza, no con el tono de una madre que está considerando entregar a su hijo. Recuerdo esa noche con una claridad dolorosa. Llovía, y yo estaba en mi cuarto, intentando no hacer ruido, pero escuchándolo todo. Destrozado. No hubo una conversación, ni siquiera un aviso. Ruth me preparó para la adopción como quien hace un trámite más en su día. La única luz que tuve en esa época fue Carmen. Mi tía Rachel. La hermana de mi padre, la única que alguna vez me trató con verdadera ternura. Siempre he creído que fue por el hijo que perdió, un niño de mi edad, que murió en un accidente absurdo. Tal vez en mí veía algo de él, o tal vez simplemente tenía un corazón demasiado grande. Ella me visitaba 1 o 2 veces al mes, me traía dulces, ropa limpia, libros. Me sacaba al parque. Y esas horas con ella eran todo lo que tenía. Le contaba cosas, al principio. Le decía cómo Ruth me gritaba, cómo me golpeaba a veces. Ella la enfrentó un par de veces, pero luego mis castigos empeoraron tanto que dejé de hablar. Aprendí a aguantar. A callar. A sufrir sin hacer ruido. Pero aquella vez, cuando escuché que Ruth planeaba entregarme, ya no pude más. La próxima vez que Carmen vino, me derrumbé. Le rogué que me llevara. Le supliqué con palabras torpes, con lágrimas. Le dije que no podía quedarme más, que no iba a sobrevivir. Y no estaba exagerando. No sé qué fue lo que la hizo reaccionar, si fue mi desesperación o sus propios fantasmas. Pero esa misma semana habló con su esposo. Él no estaba convencido, pero finalmente accedió. No me adoptaron legalmente, su marido temía los problemas que eso podría acarrear. Pero me acogieron. Me dieron una nueva vida. No eran ricos, pero tenían estabilidad. Ambos trabajaban. Me llevaron al médico por primera vez en años. Me hicieron estudios, me compraron medicamentos. El doctor dijo que, si me hubieran tratado desde pequeño, mi condición habría sido mucho mejor. Pero Ruth nunca se molestó ni en llevarme a una consulta. Con terapia y paciencia, aprendí a caminar. Aún tengo una ligera cojera y uso bastón en superficies difíciles, pero puedo andar en bicicleta, puedo conducir, puedo moverme por el mundo. Carmen me envió a la escuela. No era el mejor alumno, pero estudié duro. Con el tiempo, conseguí una beca universitaria. Parcialmente por méritos, parcialmente por mi diagnóstico. Hoy soy profesor. He construido una vida que no me correspondía según Ruth, una vida que ella jamás imaginó que yo fuera capaz de tener. Poco después de que me mudé con Carmen, Ruth se casó con Herman. Ni me invitaron. Tampoco me importó. Herman odiaba a los niños, así que nunca tuvieron ninguno. Carmen tampoco tenía contacto con ella, así que yo no sabía nada de sus vidas. Ruth vino a visitarme un par de veces, años después. Yo me negaba a verla.
Carmen me insistía a veces para que, al menos, le contestara alguna llamada en Navidades o cumpleaños. Lo hice por respeto a ella, nunca por Ruth. Nunca hubo una disculpa, ni una palabra de arrepentimiento. Con el tiempo, las llamadas cesaron, y Ruth se volvió una sombra. Un recuerdo remoto. Cuando me gradué de la universidad, Ruth intentó contactarme. Quería estar presente. Quería ser parte de mi éxito. Pero ya era tarde. No le respondí. Ella había perdido ese derecho el día que me eligió a mí como el sacrificio. Hoy tengo una buena vida. Enseño. Vivo tranquilo. Y visito a Carmen regularmente. Le compro flores, le envío postales, regalos. Todo es poco para la mujer que me salvó. Y entonces, hace una semana, alguien llamó a mi puerta. Era ella. Ruth. Vieja. Deteriorada. Más de lo que le correspondía por edad. Me quedé paralizado. No sé cuándo le abrí. Solo recuerdo su mano tocando la mía y susurrando «lo siento». La aparté con un empujón. ¿Por qué ahora? Le pregunté. ¿Qué quieres después de tantos años? No supo qué responder. Buscó palabras y terminó diciendo. No puedo simplemente venir a ver a mi hijo. Déjate de tonterías, le dije. Tú me desechaste. Tú decidiste que no valía la pena. Intentó llorar, hacerse la víctima. Dijo que Herman la había abandonado. Que criar sola a un hijo con una discapacidad había sido más de lo que pudo soportar. Que no tenía apoyo. Que nadie la ayudó. Y yo solo la miré. Silencio. Ni una sola lágrima mía fue por ella. Aunque fue abrumador, nunca te abandoné, dijo Ruth. Fuiste tú quien eligió mudarte con tu tía. Estallé porque sentí que querías deshacerte de mí. Sus palabras me desconcertaron. ¿En serio pensaba eso? Que yo, un niño, tomé una decisión así por voluntad propia. Decía que tenía buenas intenciones, que quería lo mejor para mí, un futuro digno. Algo que, según ella, no podía darme. ¿Adopción? La interrumpí. ¿Eso te parecía lo mejor para mí? ¿Entregarme como si fuera un mueble viejo que ya no encaja en tu salón? No lo hacías por mí. Lo hacías porque era una carga. No finjas ahora que eras una madre abnegada haciendo un sacrificio noble. Tú solo querías deshacerte del problema. Ruth empezó a llorar. Un llanto abierto, torpe, como si las lágrimas buscaran limpiar una culpa demasiado arraigada. Solo intenté hacer lo mejor que pude, balbuceó. Pero no podía darte la vida que merecías. Claro, dije. Porque estabas demasiado ocupada mimando a ese perdedor de Herman. Intentó justificarse, como siempre. Nunca dejé de amarte, susurró. Siempre te buscaba, revisaba cómo estabas. Pero tú te negaste a hablarme. Me cerraste la puerta. Renuncié, pensando que eso era lo que querías. Pensé que quizá era lo mejor para ti. Ya no podía más. Me hervía la sangre. No puedes decir que seguiste amándome cuando nunca comenzaste a hacerlo. Dejaste que ese hombre abusara de mí, que me humillara, y lo permitiste. Incluso lo disfrutabas, ¿verdad? Admítetelo. Todo lo que me guardé durante años lo vomité ahí, frente a ella. Mis palabras eran piedras que llevaban la espalda desde niño y que por fin soltaba una a una. Le lancé mi infancia a la cara, para que no fingiera que nunca existió. Ella no se movía. Solo lloraba. Derrotada. Cuando acabé, me miró con los ojos hinchados y la voz rota. Sé que te fallé. Sé que te hice daño. Pero por favor, escúchame solo esta vez. No quiero excusas. Solo la verdad. Yo era joven e ingenua. Tu padre me dejó de un día para otro, sin una palabra. No tenía un trabajo, ni apoyo. Estaba vulnerable, asustada, completamente sola. Tu llegada me abrumó. No es tu culpa. Lo sé. Y por eso, te pido perdón. De corazón. Lo siento. Lo siento muchísimo. Solo quiero una oportunidad. No como madre perfecta. Como persona. Yo la miraba como si no pudiera verla. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma se había vuelto de piedra. No importaba cuántas veces le pidiera que se marchara o cuánto la insultara. Ruth seguía implorando.
Seguía esperando. Como si después de todo, mereciera que la escuchara. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Ella asintió. No voy a presionar, respondió. Solo piénsalo. Tal vez, podríamos cenar algún día. Solo hablar. Sin expectativas. No lo sé, le dije. No te hagas ilusiones. Cuando se fue, me sentí como si una tormenta hubiera pasado por dentro de mí. Había sacado todo, y sin embargo, no sentía alivio. Me sentía inquieto. Como si el pasado hubiera encontrado la forma de escurrirse entre las grietas de mi presente. Hablé con Carmen. Ella fue más sabia que yo. Júzgala desde un lugar neutral, me dijo. Todos llevamos nuestras propias batallas. Tu madre fue egoísta, sí, pero también estuvo sola, asustada, sin herramientas para cuidar de nadie, ni siquiera de sí misma. Su consejo me hizo pensar. No justificaba lo que Ruth hizo. Pero lo contextualizaba. Mi padre, del que apenas tengo recuerdos, fue quien realmente desató todo. Prometió criarme y desapareció. No sé si está vivo, y sinceramente, no me importa. Para mí, no existe. Pero a Ruth, a ella no puedo borrarla tan fácil. Porque estuvo ahí. Para bien o para mal. Porque aunque fue una madre ausente, también fue la única figura que me acompañó durante los primeros años, aunque sea desde el otro lado de una puerta. Una semana después, me escribió, ¿te gustaría que cenáramos alguna vez? No he respondido. Y sé que no lo haré. El 99% de mi cuerpo grita que no. Ese 1% que duda, es lo que me tiene escribiendo esto. Porque todavía necesito desahogarme. Todavía tengo dentro todo ese odio fermentado. Y escribirlo es mi única forma de soltarlo. Muchos comentaron que fui demasiado duro con Ruth. Que el verdadero culpable fue mi padre. Y sí, tienen razón. Él fue el origen. Si no nos hubiera abandonado, quizás podríamos haber sido una familia. Pero no tengo su cara, ni su número, ni una tumba donde escupirle todo lo que siento. Para mí, no existe. Es solo una sombra sin nombre. No puedo odiarlo como odio a Ruth, porque ella está aquí. Ella tiene rostro, voz, errores. Ella permitió. Algunos dicen que al menos me crió algunos años, que no me tiró directamente a la basura. Que algo de agradecimiento debería sentir. Sí. Eso último es sarcasmo. ¿Sabes qué? Cuando algo no se siente bien, es porque no lo está. Esa sensación visceral de no querer verla otra vez tenía toda la razón del mundo. Después de darle muchas vueltas, le escribí un mensaje. Le dije que la perdonaba, pero que por favor dejara de buscarme. Pensé que eso sería suficiente para que desapareciera de mi vida de una vez por todas. Quería cerrar ese capítulo. Quería dejarlo atrás, sin márgenes, sin llamadas, sin recuerdos compartidos. No quería tener ningún contacto con ella. Ruth me pidió una cena. Una cena. Como si cenar juntos pudiera borrar los años de silencio, el abandono, la traición. Le dije que no. Le respondí con claridad, sin rodeos, lo siento, no quiero fingir que somos una familia feliz. Te perdoné, sí, pero no porque quisiera recuperarte. Lo hice para seguir adelante. Para no quedarme anclado en el pasado contigo. Ella escribió, entiendo. Pero el perdón también debería incluir reparar las relaciones rotas. Le contesté, no. El perdón es para mí, no para ti. Para no seguir guardando rencor por alguien que no vale ni como madre ni como persona. No volvió a responder. Hasta que llegó mi cumpleaños. El día en el que uno espera estar tranquilo, sin sobresaltos, sin visitas inesperadas. Cumplía 29 años. Estaba en casa, sin planes. Solo quería relajarme, pasar el día conmigo mismo, sin tener que ponerme máscaras. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta sin pensar demasiado. Y ahí estaba ella. Con un pastel en las manos y una tarjeta escrita a mano. Gracias a Dios que estás en casa, dijo, sonriendo. Realmente quería celebrar tu cumpleaños número 30 contigo. La miré serio, sin un atisbo de simpatía. Son 29, le corregí. Ni siquiera eso puedes hacer bien. Se quedó callada un segundo. Luego intentó reírse. Tu madre se está haciendo vieja, ¿ves? Dijo eso como si fuera una excusa para todo.
Como si la vejez pudiera justificar el abandono, la negligencia, el daño. Quiso mantener la conversación ligera, hablar del clima, de lo bonito que estaba el jardín, de lo bien que olía la casa. Pero no había nada natural en hablar con ella. Cada palabra era incómoda, forzada, ensayada. De pronto, me preguntó si estaba saliendo con alguien. No, le respondí. No porque tuviera que darle explicaciones, sino porque no me apetecía inventar nada. Ella me miró con esa mezcla de curiosidad y juicio. Debes sentirte solo después del trabajo. Asumí que estaba insinuando que debía buscar pareja, formar una familia, hacer todo eso que ella nunca supo enseñarme a valorar. Tal vez intentaba actuar como una madre. Como si ahora, a los casi 60, quisiera empezar desde cero. No soy infeliz así, le dije. Quiero seguir soltero por ahora. Ella negó con la cabeza. Luego miró alrededor de la casa con descaro, como evaluando los metros cuadrados. Quiero decir, hasta que te cases, podríamos vivir juntos. Podría mudarme contigo. Podríamos trabajar en nuestra relación. Veo que tienes una casa grande. No podía creer lo que estaba oyendo. No me vas a hacer un dance aquí, ¿verdad? Le solté, medio en broma, medio en serio. Lo había leído. Y sí, lo estaba haciendo. Lamento no haber pasado suficiente tiempo contigo en tu infancia. Esto podría ser mi redención. Redención. Qué palabra más cómoda para quien destruye sin querer limpiar. Le dejé claro que no. Que no me sentía cómodo. Que no quería volver a tenerla cerca. Que si buscaba redención, que la encontrara en otro lado. Vivir con ella otra vez era impensable. Comencé a ponerme duro, como tantas veces lo había querido ser de niño y no había podido. Porque sí, me dolía que siguiera de pie en mi puerta cuando yo ya había dicho que no quería contacto. Me dolía y me enfurecía. Pero más que nada, me daba lástima. Intentó discutir, debatir todo lo que le decía. Quería manipularme, como siempre. Pero esta vez no iba a funcionar. Le hablé con firmeza. Le repetí que no habría ningún tipo de relación. Y entonces, su rostro cambió. Se rompió. Pensé que era por mis palabras. Que la había herido. Pero no. Era algo más. Me dijo que llevaba meses sin hogar. Que había estado viviendo con una amiga viuda. Que Germán, su gran amor alemán, el mismo que me había sustituido, había sido un imbécil con ella. El asombro fue mínimo. Como si me hablara de un guión mal escrito que ya conocía de memoria. La última vez que renovaron el contrato de la casa, él lo puso a su nombre sin que ella lo supiera. Llevaba años engañándola. Y cuando ella se atrevió a enfrentarlo, él llevó a su amante a casa, la restregó en su cara, y la echó. Así. Como si no fueran 20 años de relación. Como si ella no hubiera pagado esa casa. Lo atrapé tantas veces, me dijo, llorando. Y siempre lograba convencerme. Quise sentir algo. Quise buscar una pizca de compasión. Pero no había nada. Solo vacío. Me pregunté si debería sugerirle ayuda legal. Pero no me importa ayudarla con nada. Ni siquiera con un consejo. Además, sabía que si Germán le abría la puerta otra vez, ella regresaría arrastrándose. ¿No tendrás un lugar donde quedarme?, me preguntó. Así, sin vergüenza. Podríamos ponernos al día. Reparar la relación madre e hijo. Me reí. De verdad me reí. No por crueldad, sino por lo ridículo de la situación. Esta es mi casa. No es el infierno. Ese es el único lugar donde deberías quedarte. Y añadí. Entonces todo este reencuentro era falso, este repentino interés en mi vida era solo un montaje para meterte aquí, necesitabas un hogar y pensaste que yo era un gusano débil, dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Lo siento, Ruth. Ya no soy ese niño de 8 años, ingenuo y vulnerable. Ahora sé defenderme. Tengo mi espacio, mi vida, mis decisiones. No estoy aquí en mi cumpleaños anhelando tu amor ni tu presencia. Estoy anhelando que te vayas, para seguir con mi día. Para hacer cosas que sí me importan. Porque tú, Ruth, dejaste de importarme hace mucho tiempo. No esperaba volver a verla. Pensé que después de lo que pasó, después de cómo cerré la puerta en sus narices, habría entendido el mensaje. Pero no. Ruth siempre ha sido así. Incapaz de aceptar un no,
incapaz de asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Esa tarde regresé a casa después del trabajo, agotado, con ganas de una ducha caliente y silencio. Pero el silencio fue interrumpido por su figura allí, otra vez, sentada en el escalón de la entrada con un par de maletas. No había flores ni pasteles esta vez. Solo maletas y su cara empapada por la llovizna. Me paré en seco frente a ella. Durante unos segundos no dije nada. Ella tampoco. Solo nos miramos como si estuviéramos en dos realidades distintas. Cuando al fin hablé, mi voz fue tan fría como el viento de noviembre. «Sabes que tengo una orden de alejamiento, ¿verdad?» «Eso no se aplica a una madre», respondió casi con desdén, como si las leyes no fueran para ella. «Pues resulta que sí», dije, con la llave ya en la mano, listo para entrar. Entonces se puso de pie con torpeza. Detrás de esa imagen de mujer derrotada seguía estando la misma Ruth de siempre, manipuladora, orgullosa, calculadora. «Tu padre no quería tenerte, ¿sabes?» Fui yo quien insistió. «Si estoy aquí es porque te quise. Porque te quiero». Una mentira más. Una más entre tantas. Porque Carmen me contó la verdad hace tiempo, y aunque me dolió, al menos me dio claridad. Le respondí sin levantar la voz. «Ya conozco esa historia. Carmen me lo dijo todo. No tienes que seguir inventando. No aquí. No ahora». Ella retrocedió medio paso. Por primera vez en mucho tiempo parecía confundida, como si no supiera qué carta jugar. «No tengo a dónde ir», dijo al final. «Germán me echó. Me dejó sin nada. No he trabajado en años. Todo me duele. No puedo más». No quise preguntarle si Germán la maltrató. Porque me conozco, y sé que una parte de mí, la parte que aún busca una madre, hubiera querido consolarla. Pero no. No después de todo lo que hizo. No después de usarme durante años y luego desaparecer cuando más la necesitaba. «Yo también tengo dolores», le dije. «He vivido con limitaciones físicas desde niño, y eso no me detuvo. Si yo pude salir adelante sin ti, tú puedes hacer lo mismo. Pero no aquí. No conmigo». Siguió suplicando. «Que solo sería por unas noches. Que buscaría a alguna amiga, a algún familiar. Que no tenía a quien acudir». Le dije que esperara allí, que quizás había algo que podía hacer. Entré en casa, me puse ropa seca, me senté un momento. Y luego llamé a la policía. No por venganza. No por crueldad. Sino porque ya no iba a permitir que volviera a invadir mi vida. Había roto la orden de alejamiento. No era mi responsabilidad rescatarla. Era mi derecho vivir tranquilo. Vinieron rápido. Ella no se resistió. Tal vez sabía que ya había perdido el poco poder que tenía sobre mí. Se la llevaron en silencio, sin una palabra. Y por dentro sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por verla partir. Tristeza por lo que nunca tuvimos. No pagó nadie su fianza. Pero alguien, no sé quién, le mandó dinero desde fuera para que saliera de la ciudad después de unos días detenida. Y eso hizo. Se fue. No sé a dónde. No me importa. Han pasado 2 meses. No ha vuelto a aparecer. No ha escrito. No ha llamado. Y yo, por primera vez en años, siento que puedo respirar tranquilo. No tengo miedo de encontrarme con su voz en el buzón, ni con su cara en la ventana. Vivo sin ese nudo en el pecho. Y si algún día decide volver, si cree que puede repetir la jugada, tengo más números en la agenda. Más contactos. Más fuerza. A veces la gente pregunta si no me pesa haber sido tan duro. Pero lo que ellos no entienden es que esto no fue un acto de crueldad. Fue un acto de dignidad. Porque el perdón no puede ser un boleto de regreso para quien solo supo destruir. Y yo no estoy aquí para ser el refugio de quien me negó el suyo cuando era niño. Ruth ha desaparecido. Y no sé dónde está. Pero donde sea que esté, ojalá no olvide nunca que esta vez fui yo quien cerró la puerta. Y que esta vez, no la voy a volver a abrir.